Anoche en el programa hablábamos del fuerte terremoto que se sintió en Taiwán y en medio del programa alertamos también de un sismo en Ecuador. Hoy en la mañana hemos tomado nota de que se registró también un fuerte sismo en Chile. Entonces es evidente que nos preguntemos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estamos haciendo para prevenir lo que el IGP ya dijo que va a pasar de todas maneras? Un terremoto de magnitud 8.8 porque hay demasiada energía acumulada que tarde o temprano va a tener que ser liberada. Por eso hemos invitado esta noche al PhD, el doctor Marcial Blondet, integrante del grupo de investigación GERDIS, Gestión de Riesgos de Desastres e Infraestructura Social de la PUC. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. A usted, gracias por atendernos. Es común en la ciudad que cuando sentimos alguna vez un sismo de baja magnitud, uno escuche en la calle a la población decir, bueno, mejor que vengan sismos pequeños de baja intensidad a que venga un terremoto fuerte. Pero esto no necesariamente va a ayudar a evitar que el sismo o el terremoto que ha pronosticado el IGP no vaya a ocurrir. No, porque esos terremotos, esos temblores pequeños, no se libera suficiente energía. La energía acumulada no se va a poder liberar con todos los temblores que ocurren. No tiene suficiente capacidad. Entonces, lo que va a suceder, porque ya está completamente diagnosticado, es que va a venir un terremoto de gran magnitud que va a causar daños tremendos en la zona cercana al epicentro. Un terremoto que va a ser devastador para la ciudad de Lima. Se pronostican 110.000 muertos, 7 millones de personas afectadas, y básicamente porque nos falta prevención y porque además, según dice el IGP, hay infraestructura, viviendas, colegios, hospitales que no están bien hechos, edificaciones que se han hecho con materiales inadecuados, sin supervisión. Y de hecho hay un estudio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que dice que el 80% de las viviendas del país son producto de la autoconstrucción. Así, sin nada de supervisión, uno mismo levanta sus viviendas. Esto va a ser lo más terrible. El problema principal en el Perú con respecto a este tema es que las construcciones han sido no solamente autoconstruidas, sino sin ningún criterio técnico. Entonces, no han participado profesionales. Nuestro país es un país construido informalmente. Sí, aunque tenemos códigos y tenemos mucha información, esa información no llega a las personas que construyen. Porque construir bien es más complicado que construir mal, ¿no? Que la construcción informal, la gente construye como puede. Pero las consecuencias son desastrosas. Sí, ya se sabe muy bien que las construcciones informales, justamente porque no han tenido participación de profesionales, no van a tener un buen comportamiento y van a sufrir grandes daños o van a colapsar. Una ciudad que ha crecido en medio de la informalidad, como decía doctor Blondet, y el tipo de suelo, por ejemplo, donde se han levantado las viviendas, ¿es también relevante? Por ejemplo, viviendas que se han construido sobre suelos de arena, los cerros, por ejemplo, como las imágenes que ahora mismo estamos viendo, construcciones de 3, 4 pisos levantadas en medio del cerro, al lado de las laderas del río. ¿Qué va a pasar con estas casas? Bueno, ya se sabe perfectamente bien que el suelo de fundación va a tener una importancia muy significativa en el comportamiento que se observe. Pero a donde voy es que es posible, porque tenemos buenos ingenieros, es posible diseñar y construir prácticamente para todo tipo de suelo. Lo ideal es escoger el sitio donde se va a construir y construir en un sitio que tengan suelos firmes. La Lima está básicamente construida sobre cascajo, que es un suelo muy firme, muy bueno. Justamente, si me permite, teníamos unas imágenes, por ejemplo, de la Costa Verde. Una de las proyecciones del IGP es que también habrían, después de este fuerte terremoto, deslizamientos en la Costa Verde que vendrían sucedidos de un tsunami.
Bueno, es posible que haya que parte de los acantilados colapse, ¿no? Eso también se debería estudiar si es que ya no está estudiado. Sí. Y también vendrán tsunamis, ¿no? Ya la ciencia y la ingeniería tiene suficientes herramientas como para poder predecir dónde van a ocurrir estos fenómenos y tomar precauciones. Entonces, lo que corresponde es estudiar bien dónde están asentadas las poblaciones y ver cuáles son los peligros que amenazan a estos sitios, que ya sean debidos a la pobre calidad del suelo o a la ubicación cercana a una zona donde van a venir tsunamis. Todo eso se puede estudiar cuidadosamente y luego tomar las medidas adecuadas para prevenir los daños. Lo más importante es que la población esté enterada y que participe, ¿no? Que haya programas para que la población participe en los programas de prevención. Sí, es que ha tocado usted varios puntos importantes, porque la información existe, los estudios están hechos, se sabe que el terremoto va a venir tarde o temprano porque la energía tiene que liberarse y el desastre o las consecuencias que deje van a ser catastróficas. Entonces, nos miramos a las autoridades y nos preguntamos por qué no se está tomando como política de Estado un tema tan importante como ese que traería abajo colegios, hospitales, carreteras y miles de personas muertas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? El gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de usar esa información y diseminarla a las instituciones y grupos que pueden tomar acción, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, que las universidades investiguen los puntos más importantes, que eso se distribuya a las municipalidades. Ajá. El papel de las municipalidades y el papel de las poblaciones son importantísimos, ¿no? La gente tiene que saber dónde está, cuáles son los peligros a los que está expuesto y qué cosa es lo que puede hacer, cuáles son las acciones más importantes para mitigar los posibles daños. De acuerdo. Y uno mira a nuestros vecinos, ¿no? Que también pasan por la misma situación. Chile, Chile, México, sin irnos tan lejos y pensar en la tecnología y en los avances que tiene Japón, por ejemplo, pero son países que están en la misma situación que nosotros y sí tienen medidas de prevención, población que participa activamente en los ejercicios de simulacro y un sistema de alerta temprana. ¿Por qué aquí todavía no lo tenemos? Bueno, nosotros tenemos que superar el problema más importante del país, que es la desigualdad, que hace que algunos grupos tengan acceso no solamente a la información, sino a las soluciones, ¿no? Entonces hay algunos grupos que tienen los recursos para construir bien, para contratar buenos profesionales, mientras que el grueso de la población, como tú ya has dicho, 70 o 80% de la construcción es informal. La gente que construye informalmente no es porque no quiera vivir en casas sismorresistentes, sino que no tiene acceso ni a la información ni a los recursos para poder construir mejor. Entonces, el fenómeno no es solamente técnico, las soluciones técnicas existen. El problema es un problema de comunicación, es un problema de orden social, ¿no? Entonces, sí, hay que trabajar para que la gente tenga más acceso, no solamente a los métodos de ingeniería y científicos, sino que tenga la capacidad de poder conseguir métodos constructivos para poder vivir mejor. De acuerdo con usted, ¿no? Que haya educación y que se construyan las viviendas en espacios seguros y adecuados. Pero vuelvo al tema del sistema de alerta temprana, que es un sistema que funciona bien en otros países y que da segundos valiosos a la población para poder ponerse en lugares seguros antes que llegue el sismo o el terremoto. ¿Por qué aquí todavía no lo tenemos activo? Bueno, pero es que hay que hacer todo esto con cuidado, ¿no? Porque todo depende de cuál sea el foco, dónde comienza el sismo. Si el sismo comienza muy cerca donde tú estás, no va a haber el tiempo para poder hacer algo. Si el sismo ocurre muy lejos, entonces sí. Entonces, por ejemplo, ya se sabe, en México, cuando hubo
no me acuerdo de las fechas exactamente, pero hubo un sismo cerca a la costa, que queda muy lejos de la Ciudad de México. Entonces, y cuando llegó la información del sistema de alerta temprana, eso le dio tiempo a la población para organizarse la evacuación De acuerdo. y la medida de prevención. Pero cuando hay un sismo que ocurre cerca donde tú estás, no tienes ese Hay tiempo. menos espacio, pero de todas maneras son medidas importantes de prevención que se deben tomar. Gracias, doctor Blondet, por habernos acompañado esta noche. Es un placer. El placer es nuestro, gracias por atendernos. Y sí podemos educarnos en estos temas de prevención. Hace años usted se debe acordar una campaña importante de la Policía Nacional para usar, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿no? Porque nadie lo usaba, porque ¿para qué? Cuando vamos en el carro, ¿para qué?